Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Fernando del Rincón, quien ya se encuentra en Cúcuta, Colombia, para reportar durante el viernes y todo el fin de semana. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, hospitales venezolanos en terapia intensiva. La organización Médicos por la Salud presentó los resultados de una encuesta que cifra en 1.557 la cantidad de muertos por la falta de insumos y abastecimientos en los hospitales en apenas 3 meses. 79 personas perdieron la vida en momentos en que los centros asistenciales se encontraban sin energía eléctrica. De acuerdo a la entidad, faltarían un 75% de morfina, 66% de medicinas contra la hipertensión, 60% de analgésicos comunes y un 46% de insumos descartables. El gobierno aún no ha comentado esta información, pero recientemente resaltó que casi 1.800.000 vidas se salvaron gracias al programa de salud Barrio Adentro. El número 4, oposición boliviana, todos contra Evo, con motivo del tercer aniversario del referendo que le negó la posibilidad a Evo Morales de presentarse un cuarto mandato, aunque después logró por la vía judicial que su candidatura fuera habilitada. La oposición política y social se manifestó en rechazo a la aspiración presidencial de Morales de cara a los comicios generales que se van a celebrar en octubre de este año. Algunas encuestas le dan una leve ventaja por sobre el expresidente Carlos Mesa. En el número 3, Guardia Nacional, pero con mando civil. Por unanimidad, el Senado de México aprobó el proyecto para crear una Guardia Nacional. El proyecto incluye varios importantes cambios a la iniciativa que había aprobado los diputados. Según esta nueva versión, la Guardia Nacional encargada de combatir la violencia que azota al país tendría un mando civil y estaría regida por una doctrina policial y no militar. Pero el ejército será parte de la Guardia en una transición de 5 años. Ahora el proyecto va a regresar a la Cámara de Diputados y, si es ratificado, iría a los congresos estatales, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere la aprobación de al menos 17 estados. En el número 2, Francisco, ¿llegó la hora de medidas concretas? En Roma, el Papa Francisco inauguró una conferencia sobre abusos sexuales que ha sido calificada como histórica. El pontífice declaró que junto a los principales líderes de la Iglesia Católica están analizando y tomando medidas ante este flagelo perpetrado por integrantes de la Iglesia en contra de menores. Francisco expresó, y cito, que el pueblo santo de Dios nos está mirando y espera de nosotros no solo una simple condena, sino medidas concretas y efectivas. Necesitamos ser concretos, dijo el Papa. En el número 1, Guaidó ya llegó a la frontera. Mientras Nicolás Maduro cierra la frontera, la tensión aumenta en Venezuela de cara al 23 de febrero, día en que el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente interino por más de 45 países, Juan Guaidó, ha establecido como la fecha para que la ayuda humanitaria ingrese al país. Sin embargo, Maduro se resiste a que esta llegue por tierra, aire o mar. Guaidó partió esta mañana rumbo a la frontera. CNN no ha podido confirmar dónde se encuentra en estos momentos. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu V+ZLA 2D, porque faltan solo 2 días para el sábado, cuando Juan Guaidó dijo que la ayuda humanitaria ingresará a Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. Después de cerrar la frontera por mar y aire con Curazao, Aruba y Bonaire, Nicolás Maduro decidió que le llegó el turno a Brasil. Sí, efectivamente, el presidente de Venezuela anunció el cierre de la frontera con ese país. ¿Le llegará entonces el turno a Colombia? Brasil, las Antillas Holandesas y Colombia son los sitios que Juan Guaidó ha señalado como posibles puntos de entrada de la ayuda humanitaria internacional para Venezuela. De hecho, al anunciar el cierre con Brasil, Maduro dijo este jueves que no quería llegar al punto de hacer lo mismo con Colombia. Aunque esta noche fue Colombia la que anunció a través de su Dirección de Migración que el sábado cerrará el paso de personas en 4 puentes internacionales. Esto, según dijeron, es para mantener la tranquilidad en la frontera y también facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras tanto, Maduro afirmó que la entrada forzosa de ayuda será una
provocación. Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por más de 45 países, está de camino a Cúcuta, Colombia, y planea darle la bienvenida a esta ayuda humanitaria, según dijo a CNN su vocero Eduard Rodríguez. Pero alcanzar la frontera no parece una tarea nada de fácil. La Guardia Nacional Bolivariana ha recibido el encargo de frenar el paso de caravanas opositoras hacia la frontera. Y aunque la oposición y el gobierno de los Estados Unidos llaman a los militares a abandonar a Maduro, esa lealtad al gobierno todavía parece firme. ¿Cómo llegará esa ayuda? Las Naciones Unidas y la Cruz Roja se han rehusado hasta ahora a involucrarse en esta operación con el argumento de que la ayuda humanitaria debe estar libre de maniobras políticas. Mi compañera Osmari Hernández nos tiene más detalles desde Ureña, en el estado Táchira, Venezuela. Osmari, ¿qué tal? Tensas horas se viven en estos momentos en la frontera con Venezuela. ¿Qué más nos puedes contar en este momento que para muchos podría ser histórico? Adelante, muy buenas noches para ti. José Manuel, muy buenas noches, un gusto saludarte. Lo hago en esta oportunidad desde uno de los 4 puentes que conecta al estado Táchira con Colombia. Como vemos, pues hasta ahora, está cerrado, está solitario, pero en horas del día la imagen es completamente distinta. Estuvimos también en el puente internacional Simón Bolívar y el flujo de personas es simplemente impactante. José Manuel, un gran número de venezolanos cruzando la frontera y los vemos de regreso con productos básicos, papel higiénico, leche, harina, productos que no se consiguen con tanta facilidad en Venezuela, o cuando se consigue a un precio pues bastante elevado. También comentarte de mucha atención, mucha expectativa, sobre todo como lo que comentabas, luego el cierre de la frontera con Brasil, también el cierre de la frontera marítima con las islas del Caribe como Aruba, Curazao y Bonaire. Está la expectativa de si podría anunciarse o no el cierre de la frontera con Colombia, por lo cual pues el flujo de personas en las últimas horas ha sido mucho mayor, producto de ese nerviosismo. Hay tensión, hay expectativa, vimos a muchos grupos organizarse a lo largo de nuestro recorrido, en Capacho Independencia, en Capacho Libertad, grupos gritando consignas en favor del ingreso de la ayuda humanitaria, y también vimos protestas cívicas dentro del puente Simón Bolívar, personas con carteles decía la ayuda humanitaria, exhibiendo también la bandera de Venezuela. Pero además, entre los dirigentes políticos siguen los discursos, la controversia de qué va a pasar el sábado. Faltan horas para que esto se produzca y hay mucha expectativa de cómo se va a desarrollar esa jornada. Justamente se pronunciaba el canciller de Colombia, Carlos Holmes, para decir que ellos han contribuido como centro de acopio para esta ayuda humanitaria y que esperan que todo pueda transcurrir, que pueda ingresar esta ayuda a territorio venezolano. Escuchemos parte de lo que fue su declaración. El gobierno del presidente Duque ha facilitado el acopio y organización de la asistencia humanitaria para Venezuela. Colombia no alienta ni propicia ninguna provocación a Venezuela, solo la respuesta solidaria ante la privación de los hermanos venezolanos. Colombia reitera el llamado del Grupo de Lima a la Fuerza Armada venezolana para que manifieste su lealtad al presidente Guaidó y no obstaculice la operación del canal humanitario. La única agresión contra Venezuela es la del régimen ilegítimo de Maduro, contra el derecho de los venezolanos a la libertad y la democracia. El presidente Duque participa en un esfuerzo multilateral para apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela y para aliviar la situación humanitaria. Solo el dictador Maduro será responsable si se presentan hechos de violencia en la frontera. Colombia solamente actúa mediante mecanismos políticos y diplomáticos y con sentido humanitario para que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela. Entre tanto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se pronunció para responsabilizar a Colombia, específicamente a su presidente Iván Duque, de cualquier hecho de violencia que pueda generarse el próximo sábado 23 de febrero, la fecha que, como sabes, fue anunciada por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países para el ingreso de la ayuda humanitaria. Esto fue lo que dijo. Responsabilizo al señor Iván Duque de cualquier violencia que haya en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Él es responsable de los planes de provocación del lado colombiano. Y nosotros estamos aquí en paz, tranquilos. Nosotros no estamos amenazando con pasar la frontera de Colombia a la fuerza, como sea, no. Nosotros respetamos a Colombia.
respetamos a su pueblo, respetamos a sus fuerzas militares. Le hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia para que alcen su voz frente a Iván Duque, que los quiere llevar a una guerra. Bien, José Manuel, pudimos observar en nuestro recorrido, por una parte, los voluntarios, esos voluntarios que esperan sumarse para permitir que la ayuda humanitaria llegue al territorio venezolano, organizándose para peregrinar en las próximas horas en caravanas con destino a la frontera con Colombia y contribuir a facilitar el ingreso de esos alimentos y medicinas que se han reunido en los centros de acopio, específicamente en este caso en el centro de acopio ubicado en la localidad de Cúcuta. También pudimos observar en el puente Tienditas ya avanzan los preparativos para el concierto que fue anunciado por Nicolás Maduro del lado venezolano de la frontera para pedir no a la injerencia extranjera, en contra de la guerra, en favor de la paz. Ya está instalada una tarima, ya se ven algunos andamios, algunos preparativos y también el refuerzo de la presencia militar de este lado de la frontera. Tuvimos la oportunidad también, José Manuel, de visitar el Hospital Central de San Cristóbal. Allí pudimos conversar con algunos pacientes y nos hablaban de su expectativa, sobre todo en este momento en el que están viviendo la carencia de ciertos medicamentos e insumos para su recuperación o para la recuperación de algún familiar. Pudimos realizar un recorrido un momento cuando llegó allí la gobernadora Lady Gómez. José Manuel. Gracias, Osmari, por tu completo informe desde Ureña, en el estado Táchira, Venezuela. Muy buenas noches para ti. Y la misión de la Guardia Nacional Bolivariana era bloquear el acceso al túnel La Cabrera entre los estados Aragua y Carabobo. Lo que se buscaba era que no pasara la caravana de autobuses que trasladaba a diputados de la Asamblea Nacional hacia la frontera con Colombia. Fueron momentos de mucha tensión y también de forcejeo. Esto es parte de lo que pasó allí, en esa difícil media hora. Establecemos este contacto en vivo y directo desde el túnel La Cabrera del lado del estado Carabobo. Aquí, pues, como observan en las imágenes, efectivos de la Guardia Nacional desde tempranas horas habrían trancado el acceso desde el estado Aragua hasta el estado Carabobo. Lo que están haciendo los funcionarios de la Guardia Nacional es que detienen a los gandoleros, se los sacan de los camiones y los hacen presos. Son pocos los efectivos de la Guardia Nacional que se mantienen aquí trancando esta vía, armados. Vemos cómo este funcionario de la Guardia Nacional obliga a este gandolero a apagar el vehículo. Imágenes exclusivas para PPI TV desde el estado de Carabobo. Vamos a acercarnos, vengan. David, vente, vamos a acercarnos para conocer la situación de cerca. Muy caldeados los ánimos a esta hora en el túnel La Cabrera. Diputados tratan de mediar con efectivos de la Guardia Nacional que impiden el paso. Vean al diputado Arnoldo Benítez forcejeando con un funcionario de la Guardia Nacional. Parte de la situación caldeada, ¿ves? Se llenan. Ustedes van a tener una ley de amnistía. Ustedes también sufren lo que está sufriendo el pueblo, que no tiene medicamentos. Funcionarios de la Guardia Nacional con un cuchillo intentaron desinflar, pinchar los neumáticos de esta gandola. Y en parte de los ánimos. Vamos a dejarlo con audio ambiente, justamente en vivo y directo desde los escasos metros del túnel La Cabrera. Bien, acaban de lanzar una bomba lacrimógena para replegar a los diputados a la Asamblea Nacional, bloqueando el tránsito. Luego de esos incidentes, al final la caravana siguió su camino. CNN está intentando comunicarse con voceros del gobierno del presidente Nicolás Maduro para conocer su versión sobre este incidente. El chavismo ha perdido una pieza clave con la deserción del mayor general retirado del ejército Hugo Carvajal, alias El Pollo. Carvajal envió un mensaje en video a través de su cuenta en Twitter para respaldar a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y llamar a elecciones libres para restablecer el orden constitucional. Hay que recordar que Carvajal, elegido diputado de la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, está en una lista de sancionados por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Además de director de contrainteligencia militar durante la mayor parte de los gobiernos de Hugo Chávez Frías,
fue presidente de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado. Hay que recordar que en 2014 fue detenido en Aruba a pedido de Estados Unidos y luego liberado debido a sus fueros diplomáticos. El extraño episodio de la detención del general Carvajal en la isla de Aruba es, en cierto modo, una síntesis de los problemas del militar retirado con los Estados Unidos. Tras la inclusión de Carvajal en la llamada lista Clinton, Estados Unidos pidió su detención por supuestos vínculos con el narcotráfico y presuntamente ayudar a la guerrilla colombiana de la FARC en el tránsito de cocaína. Aunque la Cancillería holandesa dijo que Carvajal había sido liberado por su estatus diplomático, el gobierno de Maduro presentó entonces su regreso a Venezuela como un resultado de un rescate por una comisión política y diplomática. El general siempre ha negado los vínculos de los que se les acusa, como también lo ha hecho el gobierno de Venezuela. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano. Estoy seguro de que pronto tendremos una Venezuela en democracia, con instituciones libres e independientes. Al regresar a conclusiones, ¿cómo tienen planeado Juan Guaidó y su equipo hacer efectiva la entrada y distribución de la ayuda humanitaria? Vamos a hablar con César Rojas, alcalde de Cúcuta. Y además, todo lo que desea saber usted del megaconcierto Venezuela Live Aid. Dialogamos con uno de los productores de este evento. La agenda de Juan Guaidó para rescatar a Venezuela de la crisis humanitaria que vive el país empezó hace algunas semanas con el acopio de cientos de toneladas de insumos y alimentos gracias a la colaboración y cooperación de varios países. Guaidó marcó el sábado 23 de marzo como el día para que dicha ayuda ingrese al país. Pero ¿cómo tiene planeado el presidente encargado de Venezuela y su equipo hacer efectiva la entrada y distribución de la ayuda? El diputado venezolano José Olivares dijo que la operación se iniciará a las 9 de la mañana y habrá 4 puntos de entrada con coordinaciones en ambos lados de la frontera. Uno de estos puntos será el puente Simón Bolívar en la zona de Villa Rosario, norte de Santander. Otro en el puente binacional Tienditas que conecta Táchira con el norte de Santander. Un tercer punto será el puente internacional Francisco de Paula Santander entre Cúcuta y Ureña. Y finalmente el puente Unión situado más al norte en el puerto Santander. Colombia, que en todo momento ha colaborado de forma intensa en el operativo, anunció por medio de su director general de Migración que restringirá el paso de personas por estos puentes internacionales con el fin de facilitar el ingreso de la ayuda humanitaria. El tema logístico, por supuesto, no es el mayor reto que enfrentará el operativo, sino tener enfrente a un régimen que ha dejado claro que va a obstaculizar a toda costa la operación hasta el último momento. El presidente Nicolás Maduro ha dado buena prueba de ello, cerrando la frontera con Brasil y bloqueando este miércoles la frontera marítima con Aruba, Curazao y Bonaire. Además, Maduro evalúa cerrar totalmente la frontera con Colombia, pero sin duda el mayor de los retos será la respuesta de los militares. Aunque Juan Guaidó ha pedido a las Fuerzas Armadas en numerosas ocasiones que dejen pasar la ayuda para evitar muertes, por momento la cúpula militar reitera estar del lado del gobierno. Este tema es el que vamos a conversar con mi invitado, el alcalde de Cúcuta, César Rojas. Le doy la más cordial bienvenida al alcalde de Cúcuta, César Rojas. Señor Rojas, gracias por estar en Conclusiones. Se está llegando mucha gente a Cúcuta, una ciudad de alguna forma marcada por la migración. En pocas horas hay un multitudinario concierto en Cúcuta. Mi pregunta es, ¿qué medidas de seguridad pública se han estado tomando, además del despliegue de policías? ¿Cómo se preparan también los hospitales? Entiendo que este viernes es un día feriado declarado por usted, que hay ley seca. ¿Qué otras acciones concretas se están tomando? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Gracias en nombre del pueblo de Cúcuta
por esta información que están llevando a nivel internacional y nosotros preparados a 10 horas de este gran concierto, un concierto que abre los ojos de todo el mundo hacia Colombia, especialmente a la ciudad de Cúcuta, con la organización en la parte de seguridad, con más de 1.500 efectivos en este sector del puente de Tienditas para brindarle seguridad a todas las personas que van a asistir a este gran concierto. Más de 500.000 personas esperamos allí y a su vez pues toda la movilidad que se tiene por los sectores de los anillos viales para llegar a este puente de Tienditas. Ahora, ¿qué mensaje usted le daría a los venezolanos que cruzan la frontera en estos momentos? Que no son pocos. Bueno, José Manuel, nosotros estamos pues abiertos aquí en los puentes que tenemos de ingreso de Venezuela hacia Colombia, como es el puente Simón Bolívar y el puente Francisco de Paula Santander. Por allí pueden ingresar ellos fácilmente sin ninguna dificultad y podrán llegar allí a este corredor que es el puente de Tienditas, donde van a estar abiertos desde las 10 de la mañana para empezar el gran concierto. 5 o 6 de la mañana estaremos allí todas las autoridades pendientes con los anillos de seguridad y los corredores viales para que puedan ingresar allí todos los venezolanos y también todos los norte santanderianos y aquellos que vienen del interior del país de Colombia. ¿Teme usted que se produzcan incidentes en la frontera? Se lo pregunto porque el miércoles se expulsó a 5 venezolanos que espiaban el lugar del concierto. ¿Está preparada, señor alcalde, la ciudad para un escenario adverso, ni Dios quiera violento? Bueno, nosotros no esperamos eso porque nos unen muchos lazos de amistad entre los Venezuela y Colombia. Lo que esperamos es de que se abra allí las puertas de la democracia, que vuelva Venezuela a ser ese país tan importante que fue a nivel suramericano, a nivel mundial, y que esperamos de que no vaya a suceder absolutamente nada y que la Guardia del Ejército venezolano no vaya a disparar un solo tiro contra los hermanos venezolanos y con nosotros los colombianos, que lo que buscamos es esa apertura hacia la democracia y llevar estas ayudas humanitarias que ha traído todo el mundo hacia el puente de Tienditas para que sea entregado y que se lleve hacia el interior del país. Ahora, Cúcuta recibió el impacto social que implica la inmigración venezolana, la migración venezolana. ¿Por cuánto tiempo más pueden, por ejemplo, los hospitales, el presupuesto, la seguridad, las escuelas, el mercado laboral resentirse por la llegada masiva de migrantes venezolanos? Y esto es muy importante porque obviamente que una ciudad fronteriza como Cúcuta se ha visto sumamente afectada por el paso de los venezolanos. ¿Por cuánto tiempo más Cúcuta puede seguir resistiendo una situación de estas características? Bueno, José Manuel, desde que se da el cierre de la frontera a la fecha de hoy, nosotros estamos recibiendo 9.000 niños en la ciudad de Cúcuta, en las diferentes instituciones educativas, donde tenemos un corredor humanitario de transporte escolar para ellos. A través de la salud, pues se vienen atendiendo en el hospital Éramos Meos, que colapsa en lo que tiene que ver a urgencias, a maternidad, y también las heces de Insalud del municipio de San José de Cúcuta, que atienden el primer nivel para poder ayudar a estos venezolanos que vienen en busca de una parte de la salud y la educación. Y en la parte laboral, pues se encuentran menos posibilidades por las dificultades que tenemos en Cúcuta, especialmente una ciudad que estaba abocada más que todo al comercio con Venezuela y que a través de esta crisis pues nos ha afectado a nosotros, y ahí es donde encuentran ellos dificultades y no se quedan en la ciudad de Cúcuta, sino buscan otros espacios a nivel de Colombia, o si no buscando paso hacia Sudamérica a través de Ecuador. Estas son las dificultades que nosotros encontramos, pero ahí tenemos que apoyar a estos hermanos venezolanos, porque de la misma forma, cuando Venezuela tenía una democracia, pues allí vivían muchos colombianos, más de 5 millones de colombianos, y encontrábamos ofertas laborales allí en este país. Claro, pero no es menos cierto que más allá de la solidaridad, que es muy estimable, por supuesto, y es un acto de nobleza que se aprecia y se agradece, de alguna forma, cómo la economía local de Cúcuta, también cómo los servicios sociales se han afectado, señor alcalde, a partir de la llegada masiva de venezolanos, porque obviamente que Cúcuta no ha estado preparada, ni tiene por qué estar preparada para la llegada masiva de tantos migrantes, ya sea temporales o permanentes. Sí, nosotros venimos siendo afectados desde el mismo momento que se empieza a cerrar la frontera en el año
2015, y que muchas personas pasan, 30.000, 40.000 personas, buscando una canasta familiar, buscando productos que allí escasean en Venezuela y que aquí se le pueden suministrar a ellos en la medida que tienen capacidad de compra. Mire que en el mes de noviembre y el mes de diciembre del año 2018 vimos una gran afluencia de hermanos venezolanos que venían a comprar, no solamente lo de la canasta familiar, sino otros productos como ropa, electrodomésticos, y eso teníamos ratos de no ver esa dinámica comercial en Cúcuta de parte de los hermanos venezolanos. Y ahí seguiremos trabajando nosotros, acompañándolos a ellos en esta crisis, pero esperamos que ya tocó fondo esta dictadura y que vamos a tener una democracia como se tenía hace unos años en Venezuela, y un país que empiece a florecer de nuevo para que tenga ese liderazgo que tiene a nivel suramericano y a nivel mundial con lo que tiene que ver con el petróleo y otras producciones que ellos allí tienen en este gran país. Señor alcalde, con la mano en el corazón y siendo realistas, más allá de lo que usted quisiera como colombiano que quiere mucho a sus vecinos, ¿usted cree realmente que la ayuda humanitaria va a poder ingresar a Venezuela en las próximas horas? Bueno, esa es la incertidumbre que tenemos todos, ¿cierto? Si el pueblo venezolano viene y se toma el puente de Tienditas y le dice a la Guardia Nacional y al Ejército que le abran paso porque son también parte del pueblo de Venezuela, pues no tendríamos ese inconveniente. Pero la dictadura ha venido diciendo que no pasará absolutamente nada de ayuda humanitaria allí donde tenemos esa incertidumbre y todo, pero yo creo que el pueblo se impone ante las vicisitudes que tienen ellos, y la Guardia y el Ejército hacen parte de ese pueblo venezolano y que tienen que entender que no es un capricho de la parte de los países que están ayudando en esta ayuda humanitaria, sino que es una necesidad que tiene el pueblo de Venezuela, y ustedes mismos lo han resaltado en hospitales, en muchas partes del país venezolano. O sea que usted cree que a mayor cantidad de gente que pueda eventualmente cruzar en las próximas horas o apostarse en la frontera, ¿esto va a ser más factible? Pues yo creo que sí, porque el pueblo no está disponible para que el ejército para que le dispare a su mismo pueblo, a su misma gente de Venezuela. Yo creo que el pueblo está para proteger la democracia de este país venezolano, y no estamos convencidos ni creemos que vayan a utilizar las armas para masacrar el pueblo. Ojalá, señor alcalde, que todo se resuelva con bastante paz y, por supuesto, con concordia, y que lo que suceda en las próximas horas ocurra en el marco de esas características. Le quiero agradecer esta noche por estar con nosotros en el programa Conclusiones. Era el alcalde de la ciudad de Cúcuta, hoy día en Conclusiones. Muy buenas noches. Y al regresar, Venezuela 8 Live, más de 30 artistas unidos por Venezuela. Hablamos con uno de los organizadores. En Mercado México... ¿La fe? ¿Que no pierdan la fe? Absolutamente no pierdan la fe. Tenemos un presidente valiente, Juan Guaidó, lo reconocemos, más de 50 países lo reconocen, tenemos una asamblea legítima también, y el pueblo venezolano siempre ha sido bravío, valiente, ha puesto la sangre en las calles, con niños, muchachos, que me da ganas de llorar cada vez que veo las escenas de esas, y que pase lo que pase, va a ser para bien y la libertad de Venezuela. Era José Luis Rodríguez, el Puma, uno de los participantes en el Venezuela 8, el mega concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia, que tiene como objetivo recoger donaciones para los venezolanos. Entre los artistas confirmados se encuentran Alejandro Sanz, Carlos Baute, Carlos Vives, Chino Miranda, Diego Torres, Fonseca, José Luis Rodríguez, el Puma, Juanes, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Maná, Miguel Bosé, Nacho, Paulina Rubio y Ricardo Montaner, entre otros. Para conocer los detalles de este concierto hablamos con uno de los protagonistas.
Le doy la más cordial bienvenida a Ricardo Leiva, fundador de Sístole, una agencia de publicidad colombiana, la cual apoya en la producción de este concierto. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Entiendo que se espera recaudar 100 millones de dólares en este concierto. Mi primera pregunta es, ¿cuáles van a ser exactamente las fuentes de ingreso de este concierto? Bueno, José Manuel, muchas gracias. Mira, yo creo que las fuentes de ingresos, por lo que estamos viendo, van a ser muchas empresas privadas, muchas empresas donantes, gente individual, la que quiere donar. Mucha gente nos ha llamado, porque cuando hicimos el llamado para poder hacer esto y un poquito cuando se anticipó la noticia, tratamos de que se agrandó el concierto y buscar recursos, y mucha gente está entusiasmada, no solo de Venezuela, sino de muchos lugares. Cada día nos llaman más, ¿sabes? Entonces, principalmente va a venir, viene del tema privado y del tema de gobiernos, para llegar a ese monto tan grande que Richard propuso como meta. Esto está basado en que hay un cálculo de ayuda humanitaria que los países consideran que debe llegar, que es un cálculo como de 100 millones de dólares, y nosotros esperamos que los artistas y todas sus redes ayuden a empujar un monto grande de esa ayuda humanitaria. Según entiendo, estos 100 millones de dólares se van a recaudar en aproximadamente 3 meses. ¿Cómo sería eventualmente para que este dinero, supongo, convertido en ayuda humanitaria, ingrese a Venezuela? Me parece que es a través de una organización sin fines de lucro colombiana que está debidamente auditada, ¿no? Sí, o sea que hay una etapa que es la que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con este proceso del primer concierto y este levantamiento de recursos de aquí a los próximos 2 meses. En el caso de Colombia, los recursos que se recogen en Colombia y para este evento es la Fundación Solidaridad por Colombia, que es una fundación de más de 40 años con un prestigio muy importante, regida por Pricewaterhouse. Y de ahí en adelante, en realidad, lo que pasa es que esto mueve mucho impacto, porque estamos haciéndolo a través de las redes, tanto del evento como de los artistas. De manera que ese efecto nunca se va a poder calcular, porque aquí la suma de lo que se recoge también tiene que ver con lo que lo recogen los gobiernos y suman los gobiernos para esa ayuda humanitaria. Ahora, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando? Te lo pregunto esencialmente porque es un momento de mucha tensión y también de muchísimas fricciones políticas entre las partes enfrentadas. Además, entiendo que el escenario, que está apenas a 300 metros de la frontera con Venezuela, básicamente, ¿qué medidas se han tomado y cómo ves la situación de seguridad que vamos a poder observar en las próximas horas? Bueno, yo me sentí muy tranquilo cuando llegué aquí en Colombia. Le llamamos los PMUs, que son las reuniones en las que están todos los tipos de autoridades, no solo las autoridades, ejército, policía, pero también las de salud, ambulancias, todas integradas. Estaban tremendamente integradas en una sola causa, y es la seguridad de la gente para el evento. También ayuda mucho que el lugar del puente, el puente que se llama La Tiendita, que llaman el Puente de la Unidad hoy, es un puente que es muy diferente. Yo estuve en el concierto cuando fue el concierto de Juanes en el anterior puente, que creo que era el Simón Bolívar. Esto era una cosa muy diferente. Este es un puente que está, de hecho, la parte de Colombia no se ha estrenado, es con una estructura tremenda. Ahí en esas mismas bodegas están, ustedes han visto las imágenes que ustedes proyectaron ahora, está muy bien organizado el lugar. Entonces eso permite que la seguridad y todo el esfuerzo que está haciendo de seguridad las fuerzas públicas colombianas sea mucho más fácil. Evidentemente va a entrar mucha gente. Lo que hicimos fue ubicar todo de la mejor manera posible. De hecho, la razón por la que queremos acabar el concierto a las 4 y el programa, que seguramente se nos podrá alargar un poco hasta las 4:30, uno de los shows más, todos van a ser muy especiales, pero eso es muy especial, es para tratar que no vaya a salir la gente de noche. Aunque ese lugar, en ese sector, está todo iluminado con postes y todo el rollo, preferimos que la gente se vaya bien. Pero las fuerzas públicas hicieron un muy buen trabajo. Tenemos más de 1.500 policías alrededor, ejército. Creo que la cosa está bien controlada. Cuéntame una cosa, se esperan 250.000 personas, según he leído, pero entiendo que el recinto, que es de unas 40 hectáreas, permitiría incluso hasta 500.000. ¿Cuáles son los cálculos más optimistas? No, mire, es un poco difícil de hacerlo, porque hoy, por ejemplo, yo por lo menos me enteré de la noticia hoy que
el alcalde César estuvo aquí ahorita, pero mañana es día cívico en Cúcuta y cuando es un día cívico ya tienes toda la gente con la posibilidad de ir y yo creo que con estos artistas, si yo estuviera viviendo en Cúcuta o en las proximidades, difícilmente no estaría en este concierto, de manera que creo que el cálculo está por encima sin duda de los 150.000 personas y está por esa cifra de la que tú estás diciendo. Ahora, además, está pautado que, además de música, haya discursos políticos. Imagino que, por supuesto, los artistas en el escenario van a hacer menciones sobre la situación que se vive en Venezuela, pero ¿hay pautado algún discurso político, por ejemplo, un mensaje en vivo o grabado de Juan Guaidó? ¿Se espera, por ejemplo, que los presidentes de Colombia, Paraguay o Chile tengan alguna mínima participación? No, miren, hay una cosa que yo he dicho muchas veces y es que aquí como no vamos a, aquí no hay que yo uso esta palabra a veces para una satanizada a los ciudadanos normales y todos los ciudadanos normales también son los presidentes. Y cuando hablo de esa palabra lo digo así, es porque aquí este es un lugar para todos los ciudadanos, no está programado ni discursos políticos, ni mucho menos aquí lo único que queremos, así como lo dije el otro día, es que llueva café y si llueve pues nos vamos a disfrutar mucho. Los presidentes están en ese sector en una agenda muy importante la cual hemos integrado porque ellos están recibiendo la ayuda humanitaria mañana. Esperamos que nos visiten un rato en el concierto, pero no está programado ningún discurso político porque todo puede ser político, pero esto es un evento de arte, es un evento en donde estamos hablando de humanidad, haciéndole una serenata a Venezuela que a veces le hemos dado la espalda, de manera que no hay discursos programados en el programa oficial. Gracias, Ricardo. Te propongo que te quedes con nosotros un ratito más. Regresamos contigo, con Ricardo Leiva, fundador de Sístole, agencia de publicidad colombiana que apoya en la producción del concierto Venezuela 8 Live. Pausa y ya regresamos. Hi, I'm Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Soy Miguel Ángel Antoñanza. Continuamos conversando con Ricardo Leiva, fundador de Sístole, agencia de publicidad colombiana que apoya en la producción del concierto Venezuela 8 Live. Ricardo, me decías que este no es un concierto político, pero claro, el contexto, la causa y la situación sí lo son. Te pregunto, ¿se les ha sugerido a los artistas que no emitan precisamente mensajes políticos durante la realización del concierto? No, yo creo que no les hemos ni sugerido a ellos ni a los presidentes. Nosotros queremos recibir a los presidentes mañana en la tarde, estamos cuadrando como los detalles, pero a los artistas tampoco les hemos sugerido que no digan nada, porque de hecho la organización y el tiempo es tan apretado con la música que creo que difícilmente alguno va a hacerlo. ¿No? Nos pareció un poquito atrevido llegar a intentar eso. En alguna de las reuniones alguien habló y eventualmente creo que los artistas mismos no están planteando hacer mensajes. Yo no digo políticos, porque la política no es mala ni mucho menos, al contrario, pero el entorno sí es un entorno que es complejo y yo no creo que vaya a pasar mucho eso, ¿sabes? Que creo que no vaya a pasar. Cuéntanos, ¿se va a transmitir por radio u otro medio digital para Venezuela? Sí, ahora les puedo dar un poquito los canales porque la transmisión, varios canales de Venezuela y de todo el mundo la están tomando, la van a tener, en radio la van a tener. Me tengo que acordar muy bien cuál es la cadena, se los puedo dejar, pero sí, claro que sí. Va a haber transmisión para todos. Ahora bien, es cierto que... Perfecto. Gracias por la precisión, Ricardo. Es cierto que Franco De Vita no va a estar en este concierto porque no hubo espacio para que él participara. Entiendo que hay una polémica. No sé si podrías aclararnos lo que pasó con él. No. Lo de Franco, que bueno, de pronto hasta tenemos algunas sorpresas. Fue un tema muy de logística. Tal vez es que en alguna de las los artistas nos demoramos un poco más en la logística que en otros. Algunos ya tenían más fácil organizado. Carlos, por ejemplo, tiene su concierto en Guayaquil y su mismo patrocinador de Guayaquil se encargó de que él pudiera llegar aquí porque dijo él tenía que estar aquí y llevárselo con toda la seguridad.
y en algunos casos fue mucho más difícil porque había gente que no estaba programada o esto o lo otro. Entonces, eso fue más un asunto de logística, no fue que no tuviéramos espacios. Estábamos felices de recibir a Franco, que siempre estuvo, Franco De Vita, que siempre estaba al principio en la lista. Espero que llegue mañana, porque él tiene la posibilidad de llegar, pero no es un asunto que él no quiera ni que nosotros queramos, es un asunto de coordinar la agenda en realidad. Gracias por la aclaración. ¿Richard Branson va a estar presente en este concierto? Claro que sí, claro que sí. Ahora tuvimos una muy buena conversación con él desde París, que estaba saliendo para acá, que estábamos tratando de acordar un par de cosas. Esta mañana es una buena incidencia porque mañana llamó a mi socio Bruno a hacerle un chiste porque él tenía que estar en Mojave ahí en un lanzamiento de un transbordador, no de los de él, sino supuestamente, y le llamó a hacerle el chiste a Bruno de: mira, Bruno no va a poder estar mañana porque el tiempo estuvo malo y el transbordador se va a ir al otro día, y Bruno casi se muere. Lo dejó ahí como 2 minutos pensando que no iba a venir. No, Richard va a estar acá. Ya va a estar camino a llegar mañana. Bueno, muchísima suerte. Ojalá que todo se desarrolle con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha seguridad, sin incidentes que lamentar, y que sea, por supuesto, una jornada de paz y también de tranquilidad. Ricardo Leiva, fundador de Sístole, agencia de publicidad colombiana que apoya en la producción del concierto Venezuela 8 Live. Gracias por estar esta noche en Conclusiones. Muy buenas noches. Bueno, a todos ustedes acá, esto no solo de Sístole, estoy una cantidad de gente, mi socio Bruno Campo, que logró que esto pasara, y toda esta gente, así que muchas gracias, y gracias por esos deseos, los necesitamos, va a salir todo muy bien. Gracias, muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con la última parte de Conclusiones. En CNN. Consulados están cerrados. El régimen desmanteló toda la red consular de Venezuela en los Estados Unidos, así que el primer llamado que nosotros queremos hacerle a los venezolanos es que no sigan cayendo en esta estafa que desde el régimen usurpador se viene cometiendo. Son cientos de miles de dólares que los venezolanos han invertido para obtener su pasaporte o su prórroga del mismo, y los consulados en cada una de las ciudades se encuentran actualmente cerrados. Venezuela está sin duda en la agenda de los temas internacionales más candentes. Este jueves, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y discutieron sobre 2 asuntos: Yemen y la situación en Venezuela, según un escueto comunicado del portavoz de Guterres. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, por su parte, ha estado en la primera línea de la ofensiva pública contra el gobierno de Maduro y en promoción de Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ahora se prepara para visitar Colombia a partir de este lunes, en lo que se considera un nuevo esfuerzo del gobierno de Donald Trump para presionar la salida de Maduro de la presidencia de Venezuela. Pence tiene previsto reunirse en Bogotá con el Grupo de Lima, el presidente Iván Duque y familias venezolanas que han tenido que salir del país, según la oficina del vicepresidente Pence. Mientras tanto, Moscú mantiene ese gobierno, el gobierno ruso, su apoyo al gobierno de Maduro y ratifica su alianza de cooperación militar con el gobierno venezolano. Alexander Yitinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo a nuestra enviada especial Claudia Rebasa que ese apoyo a Maduro se mantiene en pie, y dice que el diálogo es la mejor opción para poner fin a la crisis política que aflige a ese país sudamericano. En primer término, nosotros no quisiéramos emplear este término de la ayuda humanitaria. Estamos siempre listos para apoyar, para asistir al pueblo amigo de Venezuela. Mantenemos los contactos, negociaciones, trabajamos a través de organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, así como a base bilateral, tomando como base los contratos comerciales. Uno de esos se refiere al suministro de medicamentos, de equipos médicos. Fueron conversaciones comerciales, yo sé que han desarrollado de una manera exitosa, y bueno, la parte logística está en camino, y yo creo que
Venezuela sí va a recibir esta parte de lo que es un contrato, lo que es un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la parte comercial de parte de la Federación de Rusia. Aquí yo también quisiera hacer la mención. Nosotros pensamos que los que están hablando de la llamada ayuda humanitaria, hace falta definirse. ¿De qué estamos hablando? Si la idea es proporcionar apoyo al pueblo venezolano, hay caminos. Uno de los caminos es a través del sistema de las Naciones Unidas. Otro camino que es muy importante es descongelar los recursos que tiene el gobierno de Venezuela o tiene las compañías venezolanas en las cuentas bancarias. A propósito, el monto de los recursos congelados son incomparables con el valor de la ayuda humanitaria que está ahora en la frontera con Venezuela. Hace falta definirse de qué estamos hablando y cuál es el propósito de hacer todo este ruido que está ahora en torno a la llamada operación para traer la ayuda humanitaria a Venezuela. Este viernes, Fernando del Rincón va a estar en Cúcuta, Colombia, con una edición de conclusiones realmente imperdible. Durante el día, Fernando va a estar junto a Fernando Ramos en Cúcuta, Colombia. Tendremos a Marcos Morenos en Pracaraima, en la frontera con entre Venezuela y Brasil. Por supuesto, vamos a tener a Rafi Rivera, que va a estar también en Curazao. Tenemos a todos nuestros corresponsales extendidos en todas partes que sean noticia mañana, justamente en Venezuela. Gracias por su sintonía. Hasta aquí la edición de conclusiones. Buenas noches.